Ahora sí que, como dicen los clásicos, en el capítulo anterior, en febrero, aquí en este mismo programa de Cambios, hablamos acerca de las deportaciones, que iba a haber, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, pues a lo largo de los meses, todo este asunto de las deportaciones se ha confirmado. Pero no solamente es eso. Ahora vivimos una crisis completa con el tema de las famosas redadas. Tan es así la crisis que hasta los partidos de la FIFA, de la Copa Mundial de Clubes, se han visto afectados porque los estadios, muchos estadios, sobre todo donde hay muchos mexicanos, pues no se han llenado, con el temor de que los puedan agarrar viendo el partido antes o después. La situación se pone verdaderamente gruesa cuando pues la relación entre Estados Unidos y México se pone más tensa. Políticamente hablando, dicen que no hay problema, pero en la realidad la situación requiere cambios. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Estados Unidos ha vivido un ambiente tenso en las últimas semanas en medio de multitudinarias protestas contra las redadas a inmigrantes indocumentados ordenadas por Donald Trump. El estallido del malestar que se vive comenzó en Los Ángeles el pasado 6 de junio, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, realizó varias redadas en distintos puntos de la ciudad que llevaron al arresto de varias personas en el distrito de Westlake, el centro y el sur de la metrópoli. En respuesta, miles de personas salieron a manifestarse, lo que llevó a Trump a ordenar el despliegue de más de 2,000 soldados de la Guardia Nacional para repeler las protestas y resguardar el edificio federal de inmigración ubicado en pleno corazón de Los Ángeles. Las protestas, que han tenido momentos violentos, se han extendido a lo largo de varios días en otras ciudades, como Nueva York, Filadelfia y Austin, Texas. We the people. We the people. We the people. Las redadas han provocado un profundo rechazo en Estados Unidos. Muestra de ello fue la jornada de protesta nacional que se hizo durante el 14 de junio bajo el lema No Kings, que coincidió con el desfile militar por el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos y el cumpleaños 79 de Donald Trump. En medio de esta crisis, Sheinbaum se ha reunido con funcionarios de Estados Unidos y ha manifestado públicamente su desacuerdo con las redadas, pidiendo incluso frenarlas. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. A ver, Adriana, ¿tú cómo ves todo esto que está pasando? ¿Es una sorpresa? ¿Lo esperábamos? ¿Se han pasado de tueste? Cuéntanos. Yo creo que las cosas sí se le salieron un poquito de control a Trump, pero sí lo esperábamos. O sea, aunque Trump ha hablado, su narrativa ha sido muy álgida, muy fuerte, sin embargo necesita cumplir las promesas de campaña que no había estado cumpliendo, precisamente por el endurecimiento de la política migratoria en la frontera. Pero necesita cumplir tanto fuera de Estados Unidos como dentro de Estados Unidos. No es de sorprender que esté desplegando a la Guardia Nacional en California, porque pues, California es demócrata. Sí, claro. Entonces necesita atacar a sus contrincantes políticos desde pues, el despliegue militar, aunque sea un despliegue completamente ilegal y no se esté cumpliendo ni el debido proceso a las detenciones y pues está echando encima a la Suprema Corte, a buena parte del Congreso. Pero creo que esto es más de cara a los mexicanos, de cara a su propio gobierno y al demostrar fortaleza política dentro del gobierno de Estados Unidos. Bueno, tú que has viajado por todos lados, que sabes muy bien todo, cómo está este asunto migratorio,
¿hasta qué punto se puede decir que esto que ha pasado, sobre todo en Los Ángeles, pues es algo pues inaudito? ¿O cómo lo calificas tú? Sí, a mí me parece que el golpe que le da Donald Trump a la comunidad angelina en el marco de estas deportaciones tiene que ver con el corazón de la sociedad. Es decir, el rechazo que manifiesta tanto estadounidenses como estadounidenses de origen latino a las redadas tiene que ver, se explica, porque las personas que están deteniendo, en particular en Los Ángeles, forman parte ya del tejido social angelino. Es decir, no son migrantes que están llegando, que los detuvieron en la frontera, sino que son migrantes que tienen 2, 3, 5, 10, 15 años viviendo ya en la comunidad y que forman parte de todo este tejido en términos económicos, sociales, religiosos, culturales, y que cuando Donald Trump lanza sus redadas contra esta población, a mí me parece que lo que estamos viendo en las calles pues no es solamente un rechazo por parte de los migrantes que pueden o no tener un estatus migratorio regular, sino que una buena parte de la gente que está en las calles son estadounidenses que ya han incorporado por una vía o por otra a una serie de latinos que han llegado, pero también a muchos estadounidenses de origen latino que forman parte esencial de la comunidad en Los Ángeles. Creo que lo que vimos el fin de semana anterior refleja precisamente eso. Es decir, si la patrulla fronteriza detiene migrantes en la línea y los expulsa, prácticamente no hay manifestaciones al respecto. Sí, no el pasa asunto nada. es que se va contra una ciudad tan importante como Los Ángeles, que hay que mencionar que es, después de la Ciudad de México, la ciudad con más mexicanos en todo el planeta. Entonces, me parece que es un golpe muy fuerte a la parte central, al corazón mismo de la comunidad angelina. Sí, porque mucho se ha hablado, yo no sé cómo lo analicen ustedes, pero ven que en este tipo de expresiones, hablando específicamente de Los Ángeles, aunque esto ya se fue a Nueva York, a Chicago, bueno, a diferentes lugares de Estados Unidos, pero particularmente en Los Ángeles, ven mano negra, es decir, estas manifestaciones de estar quemando patrullas, de estar enarbolando la imagen de Claudia Sheinbaum en distintas como vehículos. ¿Ven mano negra o sí ven una expresión, vamos a decir, natural? Bueno, yo pienso que hay una expresión natural de protesta. Hay que recordar que las palabras de Claudia Sheinbaum fueron hace 2, 3 semanas, en realidad, y eran en referencia precisamente al impuesto que se iba a pagar, de o las que remesas. se pretendía pagarse a las remesas, el 3.5, que era originalmente el 5, y que bueno, al final de cuentas quedó en el 3.5 de porcentaje de impuesto a la remesa. Es un punto interesante porque precisamente en días pasados señala la secretaria de Seguridad Interior en Estados Unidos, Kristi Noem, que cómo se había atrevido a plantear eso Claudia Sheinbaum, que precisamente las movilizaciones que se habían estado provocando era algo en la cual había incidido precisamente las palabras de la presidenta de México. Aquí hay que ser muy claros. Eso se planteó al ámbito de las remesas, que es un primer punto, y en segunda instancia se habló de movilizaciones. ¿De qué hablamos de movilizaciones? Movilizaciones violentas, no habló de violencia, se habló de movilizaciones planteando negociaciones, cabildeos, quizás sí protestas presenciales, pero la violencia cada quien la ha retomado, a final de cuentas, en forma o con base, mejor dicho, en la confrontación, como se han dado también las detenciones, que muchas de ellas han sido agresivas, violentas, quebrando vidrios de carros, separando a familias, separando a niños de sus padres, y eso hay que señalarlo también. Entonces, obviamente hay un enardecimiento, hay quien se sale de control, también pienso que puede haber manipulaciones maniqueas por parte de los
de los propios agentes del ICE o del mismo gobierno federal, y que evidentemente es una forma también de presionar a Sheinbaum. Es algo interesante que las palabras que dice Kristi Noem los hace a un lado de Trump. Trump, en ese sentido, no se ha atrevido a criticar a Sheinbaum en ese punto. Eso se lo dejó a su secretaria de Seguridad Interior. Sí, que también esto, pues obviamente tiene una cola, ¿no? En ese sentido. Políticamente hablando, ¿cómo lo sientes tú en ese sentido de las declaraciones de Claudia, de que hay que movilizarnos y esto se convierte en otra cosa? Yo por eso hablo de mano negra, porque por lo menos la comunidad mexicana en Los Ángeles nunca se había manifestado de esta manera, y eso que han vivido, pues tú te recordarás, Lalo, ustedes también, 1,000 millones de iniciativas de distintos gobernadores, que no sé qué y no sé cuánto. Ni en esos casos se movilizaron tanto, ¿no? Sí, aquí lo que me parece primero es que no debemos caer en esta posición que frecuentemente se mira cuando grupos de la sociedad se manifiestan. Pues una de las explicaciones que dan es que hay mano negra, es que los están usando, es que los están manejando. Me parece a mí que las manifestaciones en Los Ángeles y las del fin de semana apenas pasado, en alrededor de 2,000 poblaciones en Estados Unidos, pues responden a una molestia genuina de grupos de diversa naturaleza, incluso no solamente migrantes, que esto también genera la posibilidad de que algunos grupos, o permite que algunos grupos se manifiesten de manera violenta, también no lo podemos negar. La misma embajada de Estados Unidos en nuestro país, al día siguiente prácticamente de las declaraciones de Kristi Noem, dijo, pues no, o sea, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum no tienen nada que ver con estas movilizaciones, y yo sí pienso que lo que la presidenta Claudia Sheinbaum lanza es algo que era lo menos que podíamos esperar, es decir, pues un llamado a que la gente en Estados Unidos se movilizara para tratar de detener este impuesto que eventualmente podría llegar a las remesas. Pero de ahí a suponer que la violencia la incitó o la llamó la presidenta, o que hay grupos que se dedican a manipular y a manejar a los migrantes para llevar agua a su molino, me parece que hay una distancia muy grande. Yo creo que sí cometió un error en el discurso. No es que esté llamando a la violencia, eso estoy de acuerdo con ustedes. No creo que Claudia haya llamado a la violencia, pero sí haber apostado más en diplomacia, en diálogo político entre los gobiernos, y no ya dirigirse a la población latina en Estados Unidos. Y claro que lo iban a aprovechar, y no creo que sea causal sí, casual no, que haya sido Noem la que haga estas declaraciones, como de una cuestión hasta de género, de mujer a mujer. Un hombre no ataca a una mujer, pero creo que los políticos en general, no nada más en Estados Unidos y en México, lo vemos en Europa, lo vemos en Sudamérica, lo vemos en todo el mundo, este discurso demasiado extremo. Y como que pierden la responsabilidad que tienen en ese discurso. Entonces, sí, Trump, al desplegar a la Marina, al desplegar a la Guardia Nacional, está tratando de romper el tejido social y sembrar desorden en un Estado demócrata. Y esa parte, mi querida Adriana, ahorita la discutimos, porque obviamente aquí hay no solamente este tipo de movimientos políticos, sino el trasfondo de lo que verdaderamente está pasando. Y eso, desde luego, urge cambios. Bueno, justamente cuando estaban todos estos conflictos hace unos días, yo tuve la oportunidad de entrevistar en Telediario a uno de los líderes de todos estos movimientos en Los Ángeles particularmente, y esta persona decía, no tiene nada que ver lo que dijo la presidenta, sino más bien de que
pues simplemente ya no soportamos este tipo de agresiones y este tipo de situaciones. Pero Adriana, para seguir con lo que estabas comentando. Creo que deben ser los políticos mucho más responsables de lo que hablan. Sí. Tal vez sí pudo haber sido un error. Finalmente la presidenta no es experta en diplomacia y pues simplemente lo que le queda hacer es condenar la violencia. Tal vez apoyar con apoyo legal desde los consulados, pero no más. Y además está en nuestra política exterior, o sea, es la no intervención. No puedes llamar a la manifestación a otro país. Sí, como se utilizó la palabra movilizaciones 2 veces, ¿no? Yo creo que sí fue un error de una palabra, no creo que haya sido premeditado. Y pues bueno, lo tendrá que arreglar el canciller, el embajador. Y el problema también es cómo va a atender a nuestros connacionales o a los latinos en Estados Unidos, y también le ha reducido el presupuesto a los consulados. Entonces creo que sí, pues, tenemos un problema como gobierno mexicano, ¿no? Bueno, estábamos recordando al principio del programa que en el capítulo anterior, y tú lo recordarás, Lalo, porque estuviste aquí con nosotros, que hablábamos de las deportaciones y prácticamente ustedes como especialistas pronosticaron lo que estaba sucediendo, ¿no? Que iba a haber como una especie de efervescencia en los primeros días, vamos a deportar a medio mundo y después le iban a bajar tantito, ¿no? Sin embargo, fíjate, Leo, en ese programa comentábamos precisamente que si hacíamos la referencia del primer periodo de Trump, estas deportaciones masivas comenzaron por ahí de marzo o abril de su primer periodo y que probablemente se iban a presentar así. Sin embargo, lo que se ha presentado en estos 150 días de gobierno ya de Donald Trump tiene que ver más con, primero, una disminución considerable de migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos. Y esto es con base en una respuesta que han tenido en relación al discurso tan violento por parte de la Casa Blanca, decir, si vienes te voy a detener, te voy a meter a prisión, te voy a regresar, etcétera. Y entonces los migrantes han dejado de manera importante de llegar a Estados Unidos. En ese sentido, cuando Donald Trump y su gobierno comienzan a hacer cortes de caja a los meses que lleva, pues se van dando cuenta que en porcentaje cada mes han deportado poco menos del 10% de migrantes que deportó en el mismo periodo del año pasado la presidencia de Joe Biden. Y esto se explica porque Joe Biden, la gran mayoría de migrantes que deportó, que por cierto en 4 años deportó más que los que había deportado Obama en 8, se hacían en la frontera, en la línea, no en las ciudades, no en Chicago, no en Nueva York. No, como esto no se está presentando, pues entonces Donald Trump, buscando cumplir una de sus promesas, se lanza sobre ciudades que, incluso lo ha dicho, van a ser ciudades gobernadas solo por demócratas, y entonces anda metiendo estas redadas, realizándolas en San Diego, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, que son ciudades gobernadas por demócratas, pero que ahí el problema que está presentando estos procesos de redadas y de deportaciones es que de nueva cuenta la gente que está levantando en las calles, en las escuelas, etcétera, ya forma parte de la comunidad. Por eso la respuesta de la comunidad, si revisamos lo que han estado diciendo los manifestantes en Los Ángeles, bueno, ni por asombro, ni por asomo se refieren a declaraciones ni al sur del Río Bravo ni al norte en términos de el conflicto que puede haber entre las presidencias. En realidad lo que están diciendo es salimos porque no queremos que nos detengan y nos regresen. Sí. Eso es un punto que me parece muy importante, lo que menciona Eduardo. En muchos ámbitos, Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, tiene 3 elementos que tratar con México que son muy relevantes: seguridad,
que es un punto muy importante, obviamente, comercio y migración, y utiliza de repente una de las herramientas para apretar la tuerca en las otras dos, o hubo dos de las herramientas o dos de los temas para apretar la tuerca en alguna de ellas, ¿no? Entonces, es un punto importante. Hay que recordar que la primera administración también de Donald Trump presionó al gobierno mexicano para que movilizara la Guardia Nacional aquí en México y pudiera impedir el paso, por ejemplo, de migrantes, ¿no? Desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Es un punto importante y el gobierno mexicano tuvo que acceder sobre el peligro de que pudieran incrementarse los aranceles. Eso es uno de los puntos. Ahora está utilizando también bastante esta cuestión de la seguridad, la lucha por, obviamente, plantear estos márgenes de seguridad para Estados Unidos a partir de el incremento tremendo del tráfico y del consumo de fentanilo, especialmente al interior de Estados Unidos, e insisto, es una forma también que tiene de presionar al gobierno mexicano. Pero ¿qué pasa también con el gobierno mexicano? Y ahí voy a entrar, dispénsame Adriana, sí voy a entrar un poco en discusión en un punto. La declaración de Kristi Noem viene también un día después de una declaración, un planteamiento que hizo un presentador estadounidense, Charlie Kirk, que señalaba precisamente que la presidenta mexicana era incluso un personaje más peligroso que Putin. Hágame usted el favor. Eso era un planteamiento que hay que señalar. Otro de los puntos también interesantes es que cómo era posible que pasara esto con la presidenta de un país que es tercermundista y que a final de cuentas, bueno, nosotros casi éramos unos vagos, no dijo esa palabra, no recuerdo ahorita exactamente el calificativo, pero nos avienta de tercermundistas que al final de cuentas somos un país en vías de desarrollo, eso es intrascendente a lo mejor en el planteamiento, pero somos el principal socio de Estados Unidos. Tenemos 740,000 millones de dólares que tenemos con ellos en comercio el año pasado y tenemos alrededor de 140,000 millones de dólares de superávit, que ese es el punto también neurálgico que Trump pretende bajar a fuerzas, el comercio. ¿Y qué cosa mejor para hacerlo? En tratar de meter algún tipo de presión al principal socio que tiene en este momento Estados Unidos, que somos nosotros. Y tan es así que el planteamiento también que se prevé es qué va a pasar el año que entra con el TEMEC. ¿Se va a negociar? Si se negocia, ¿se va a mantener? ¿No se mantiene? ¿Qué es lo que va a pasar? No, y luego para colmo de males, por esta situación verdaderamente, pues yo no sé cómo calificarla, si irresponsable o completamente de falta de táctica y de técnica, de irse en un vuelo comercial a una reunión donde posiblemente hubiera podido tener un contacto por primera vez directo con Donald Trump y a final de cuentas en esta famosa reunión del G7 en Canadá, pues se echa todo a perder y queda nada más en una llamada telefónica. Es decir, ahí también otra vez un problema, o el problema como tal, no se pudo por lo menos discutir personalmente, ¿no? Sí, digo, yo estoy de acuerdo contigo, José. Está arando el terreno precisamente para la renegociación del TEMEC. Y él, y sin duda, digo, ahora nos pasamos un poquito a la política global, ¿no? Trump necesita demostrar esa fortaleza. Claro. Y necesita Make America Great Again, ¿no? O sea, nos está diciendo, echando la culpa a nosotros por el fentanilo, que digo, sí, pero también era un muy buen negocio en Estados Unidos recetar por un dolor de muelas. Y entonces crear todos estos consumidores. Se le salió de las manos. Además, digo, por supuesto no tenemos nada que ver con Putin, pero tampoco es, vuelve a no ser casualidad. No ha podido, como prometió en campaña, terminar con la guerra de Ucrania. Entonces, pero no se va a enfrentar directamente a Putin. Jamás. Entonces es poner estas proxy wars, donde sí puede demostrar esta fortaleza con el actor más débil, que son los migrantes. Pero también una cosa que tenemos que observar, todo lo que le ha costado este despliegue militar. O sea, está observando este déficit que tiene Estados Unidos con nosotros, pero no le importa desplegar 134 millones de dólares en un fin de semana.
¿Qué está demostrando esta fortaleza? Creo que Trump, más allá, está hablándole a todos los demás, a todo el mundo. Lo que quiere es renegociar no nada más el Tratado de Libre Comercio, es sentarse en la mesa del mundo, hablemos Naciones Unidas, hablemos de la Organización Mundial del Comercio, para frenar el avance de China, de Rusia, o sea, frente a otras potencias y que no avancen más. Me duele decirlo, pero tal vez Estados Unidos necesitaba un discurso tan alto, tan fuerte, para sembrar, mover las aguas y entonces sentar a todos a negociar, para demostrar que todavía tiene esa fortaleza y sentar a todos a negociar con la sartén por el mango. Finalmente, antes de que México decida negociar más con China, antes de que México decida permitir esta inversión de Rusia en Pemex, en petróleos mexicanos, necesita frenar un poquito. Finalmente, él necesita también a estos migrantes. Lo que decías, o sea, el Mundial no se va a organizar solo. ¿Quién lo va a trabajar? ¿Quién va a reconstruir Palisades? O sea, necesita a nuestros migrantes. Nadie quiere a ningún delincuente, ¿sí? Pero ni nosotros los mexicanos, ni ningún país del mundo. Entonces, vuelvo a decir, esto es una estrategia electoral de cara a los demócratas en Estados Unidos, para desestabilizar y para bajarles el presupuesto a las ciudades santuario, que son Nueva York, Boston, Washington, San Francisco, entonces, y donde veremos más manifestaciones. O sea, creo que es un cúmulo de muchas cosas. Bueno, lo que sí sabemos es que urgen cambios, porque ¿cómo ha sido la respuesta en Estados Unidos? A eso vamos. Bueno, mi querido Lau, tú acabas de publicar pues una serie de encuestas que a su vez publicó, ahorita nos explicas cómo se hicieron estas encuestas, pero en términos, vamos a decirlo, de encuestas, que en Estados Unidos son muy importantes, pues como que no le cayó tan bien a la gente de Estados Unidos todo este tipo de movilización. Sí, así es. El Pew Hispanic Center publica una encuesta esta semana, por allá del miércoles pasado, en donde da cuenta del sentir de los ciudadanos en relación a las deportaciones, a las redadas y a toda la política antimigratoria de Donald Trump. Y lo que muestran las encuestas, pues es que prácticamente la mitad de la población entrevistada está a favor y la otra mitad no lo está. Es decir, si nosotros usamos para leer el sentir estadounidense frente a las políticas antimigratorias de Trump, las manifestaciones en el Día de los No Reyes, de hace ya una semana, pues da la impresión que una mayoría de las personas estaría en contra de estas políticas. Sin embargo, si las leemos desde esta encuesta que hace el Pew Hispanic Center, nos podemos dar cuenta de otra óptica en donde prácticamente están empatados. En asuntos de asilo, en asuntos de retirar o no el TPS, de recibir más migrantes, de deportar más migrantes. Entonces me parece que en el único espacio donde hay un poco de diferencia en contra de lo que está haciendo Donald Trump es en cuanto a, digamos, a agarrar parejo a un grupo familiar para tratar de deportarlo, porque no todos los miembros de la familia están en condiciones legales para quedarse en Estados Unidos o no. Y esto se debe precisamente a la gran cantidad de hogares mixtos, con estatus migratorio mixtos, que hay en Estados Unidos. En donde hay una gran diferencia, por obvias razones, es en cuanto al respaldo que tiene por parte de los republicanos y de los demócratas.
Para el 87% de los republicanos todo está muy bien y para el 75% de los demócratas todo está mal. Y esto lo podemos mover ya en una proyección a noviembre del año que entra, que serán las elecciones de medio término, porque hoy por hoy hay un fuerte discurso en contra de Trump por parte de dos actores que me parece que son muy importantes. Su base de MAGA, que no está de acuerdo en que vaya al conflicto entre Israel e Irán, que no están viendo que el costo de la vida haya disminuido, y por otro lado, los republicanos, que van a buscar, muchos de ellos, permanecer en la Cámara Alta y Baja el año que entra, y que están viendo que el costo político y electoral de todo lo que hace Donald Trump lo van a terminar pagando ellos. Entonces, al final del día me parece que hay que mirar el fenómeno migratorio de una manera muy holística para tomar en cuenta todos los elementos que se presentan en un fenómeno multifactorial como es la migración. Sí, y que todavía en estos días, a raíz de todo este conflicto entre, sobre todo de Israel e Irán, pues de alguna manera se nos olvidó o se ha olvidado el asunto migratorio, pero el problema sigue vigente y el temor sigue vigente. Lo decía al principio por los partidos de este Mundial de Clubes, donde las ciudades, vamos a decir, con muchos mexicanos, no se están apareciendo en escena como lo supuestamente debería de haber sido, ¿no? Sí, y ahí me parece que puede haber otro elemento importante que tiene que ver con los dineros. Hay que recordar que el electorado estadounidense vota con la cartera, ¿sí? Y los negocios que se pueden caer o que no pueden llegar, o bien, digamos, el costo de la vida que no se puede bajar por conflictos internacionales en los cuales está metido la Casa Blanca por órdenes de Trump, pues me parece que al final del día hará que los republicanos no tengan una buena cosecha electoral el año que entra. Y solo recordar que faltan alrededor de 1.300 días para que Donald Trump se vaya de la Casa Blanca. Sí, o sea que todavía falta mucho. Bueno, a ver, Pepe. Sí, mencionabas precisamente hace rato, Leonardo, esta cuestión del abandono de Trump de esta reunión del G7 en Canadá, y hay que dejar también y plantear, no nada más abandona la charla con Sheinbaum, abandona la charla también con el primer ministro japonés, ¿sí? Que tenía ese pendiente. Ese es un punto a tomar en consideración. Y como bien señalas, Eduardo, me parece que es muy importante la dinámica que está tomando Trump en un sentido. Está, como bien se señaló ya en esta mesa, mostrando la musculatura política. Es lo que él pretende a final de cuentas, pero también pretende plantear a través de estas movilizaciones, a través de este movimiento de poder, todas las debilidades que tiene. Y las debilidades que tiene es precisamente, como señalaba hace rato, Adriana, la carencia de facultades para meter la paz, por ejemplo, en Ucrania. La carencia y la enorme responsabilidad que tiene al mantener un apoyo sobre un Estado como el Estado de Israel, que está llevando a cabo un genocidio en Gaza y que ahora fue el primero que atacó a Irán. Estaban en la mesa de negociaciones algunos días antes, Irán y Estados Unidos, para poder plantear qué es lo que iba a pasar con el programa nuclear de Irán, y sin embargo, echó toda la borda, se da el ataque de Israel, y entonces incluso cambia el planteamiento del propio Trump. Y ahí es donde yo también voy a establecer que la agresividad de su discurso es tal que incluso señala que más que hacer una paz entre Israel e Irán, él plantea que existe algo mejor que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede plantear? Está planteando la caída y la rendición incondicional, que es lo que ha planteado en las últimas horas de Irán. Esto es un punto a tomar en consideración. Irán es fundamental también para el paso y la venta, sobre todo, es el principal proveedor de petróleo de China. China es el principal competidor de Estados Unidos. Y México, viene otro punto importante. México, y lo podemos ver desde el punto de vista geopolítico, México es el estado pivote de la economía china hacia Estados Unidos también, y México ha salido ganando en ese contexto. Precisamente por eso, paradójicamente, en lugar de disminuir
su déficit comercial con Estados Unidos lo ha ido incrementando, independientemente de que China se ha convertido en el tercer socio comercial, pero eso sí, mantiene el superávit comercial más grande con Estados Unidos. El segundo es México. Y si nos vamos al trasfondo, desde la primera campaña electoral en 2006 por parte de Trump, ¿quiénes fueron sus principales piñatas en la enarbolación de su discurso? China, que le quita trabajos, que le quita empresas, que le quita competitividad, y México, obviamente, que le causa muchos otros tipos de daños también. Eso ha sido una situación, ha sido un discurso y que llama la atención sobre todo a los supremacistas anglosajones. Sí, claro, que además, como sea, les encanta y como sea, como lo quieran ver, por eso Trump lleva ya 2 periodos de presidente, pero es lo que estabas diciendo, ¿no? A final de cuentas, la bronca no es ni contra los que viven en Los Ángeles ni contra los que viven en Nueva York, sino contra los que viven en China, ¿no? Eso es la bronca es esa, ¿no? Incluyendo todo lo que pasa, hasta inclusive con lo de Ucrania y con lo de Rusia, ¿no? Pero no va a haber un enfrentamiento directo. No, pues no. Entonces no se va a meter en esa bronca. Si no puede con Los Ángeles, pues mucho menos con... No va a poder. Sí, entonces con eso, Irán. te hablo, Juan, para que me escuches, Pedro. Sí, sí. O sea, está hablando, no va... a mí no me da ni miedo la guerra contra Irán. Pobre gente. Finalmente, los que salen perdiendo son los ciudadanos de a pie. Van a destrozarse, no va a reconocer jamás que está detrás de Israel, pero lo está. Y eso lo sabemos, digo, sí lo va a reconocer, pero no va a decir cuánto dinero está aportando. Y no va a permitir tampoco que haya un despliegue nuclear, porque ahí sí nos va mal a todos. Entonces, cuando dicen que si terminó la Guerra Fría o no terminó, claro que esto que está pasando es una Guerra Fría 3.0, ¿no? Pero en otros territorios y sigue siendo, nada más que tenemos el actor de China. Aquí a mí me parece también importante ver Arabia Saudí, qué está diciendo, cómo está hablando con Trump, el príncipe heredero, cómo le está hablando de cara a la guerra contra Irán. Y el problema es que precisamente del genocidio palestino nadie habla. No pasa nada con el barco de esta niña sueca que detuvieron en aguas internacionales, no pasó nada, no hubo manifestaciones, pero claro, esto sí nos toca más cerca, los migrantes en Estados Unidos, los migrantes mexicanos, que como dices, es sumamente importante, que es gente que tiene ya una vida hecha ahí, si no, no hubiera. Pero otra cosa que me parece también de temer, y es lo que nos pasa también en México, esta polarización en el discurso hace que los extremistas ciudadanos se sientan respaldados por una persona en el poder. Y el problema es la ruptura del tejido social en Estados Unidos, en nuestro país, en España está sucediendo con el gobierno de Pedro Sánchez y en muchos escenarios más. Y sí, esa ruptura social no se recupera tan pronto. Y no solamente es esa ruptura social, sino que además se está evidenciando en términos de lo que decían al principio. Al final de cuentas, tú me prometiste una mejor vida en México, en Estados Unidos y en otros países y no me la estás dando. O sea, no me importa ya lo que está sucediendo fuera de Estados Unidos, lo que yo quiero es vivir mejor en Estados Unidos. Por eso también urgen cambios. Bueno, como obviamente pasan las cosas, pues lo hemos dicho 100 veces, lo que pasa acá y lo que pasa acá y lo que pasa allá, de alguna manera nos influyen. Esta narrativa de la que hablabas, Adriana, hace rato, de que hay cada día menos migración, pues sí, hay cada día menos migración, pues porque cada día hay más policías o guardias nacionales o esta política. O la otra narrativa de que no, las condiciones en México están mejor que en Estados Unidos. Bueno, si están mejor que en Estados Unidos desde la época de López Obrador, por decir algo, pues entonces no debería de haber migrantes, al contrario, deberían de venir de Estados Unidos a México. Y la otra narrativa
de todo va muy bien, somos el país número 1 del mundo, de Trump, pero se está peleando con Elon Musk, se está peleando con su secretario de Estado, se está peleando con Rubio, se está peleando con todo el mundo, ¿no? Sí, finalmente digo, Trump echa culpas, ¿no? Me suena familiar en nuestro país con esto de no es mi culpa, son nuestros antecesores. No soy yo, son ellos, ¿no? Son ellos, ¿no? Pero creo que volviendo a lo que le apuesta y a lo que quiere hacer y a su incapacidad también de aumentar y tener que de aumentar las deportaciones y tener que recurrir a irlos a buscar a las cortes migratorias, de tener que irlos a buscar a Walmart, a Home Depot, es hacer como cuando quieres atrapar a tu presa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr? Las deportaciones voluntarias. Que lleguen las personas que no tengan una raíz social, que no tengan esta familia y puedan regresar a su país. Pero finalmente tampoco tiene a dónde enviarlos. O sea, no sí, a México con las de la frontera los va a enviar, pero a los que están en Sudamérica los podrá enviar. Pero no todos los países van a estar recibiendo todo el tiempo estos aviones, ¿no? No, y sobre todo de que, bueno, se acaba de dar a conocer que la gran mayoría de estos mexicanos que han sido deportados, aquí en México no están consiguiendo trabajo. O sea, México no les puede dar trabajo. ¿Y qué están haciendo esos deportados? Pues tratando de regresar, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, bueno, en realidad tenemos en este momento cantidades mucho menores de lo que estaba proyectando no solamente el gobierno estadounidense, sino el gobierno mexicano. Esta misma semana, por allá del miércoles y jueves de esta semana, hice llamadas a los albergues aquí en Guadalajara y prácticamente no hay migrantes deportados. Es decir, me parece que hay muchísimo más violencia en el discurso, en las amenazas de Trump, que la violencia que puede experimentar los migrantes al ser deportados, porque en este momento, aunque sí hay personas deportadas, están muy por debajo de lo que Trump había prometido. Por eso es que ha dicho que con estas nuevas redadas se busca deportar a 3,000 migrantes por día, que es lo que lo llevaría a deportar a 1 millón de migrantes por año, que fue su promesa. Para poner el dato en relación al año pasado, en febrero del año pasado, el gobierno de Joe Biden deportó alrededor de 140,000 personas. Este febrero, el gobierno de Trump deportó a 7,500. Es decir, el número es abismal. Por supuesto, la diferencia es enorme. Por eso es que no solamente primero despidió a la gente encargada en el ICE de llevar a cabo las redadas y las deportaciones, sino que ahora se va contra la población que está, digamos, ya establecida en diferentes ciudades de Estados Unidos, porque no le alcanza la cifra para llegar a ese número que ha prometido, que por otro lado tendría un costo en su administración de alrededor de 80,000 millones de dólares que tiene que solicitarle al Congreso para llevar a cabo su política de redadas y deportaciones. No, y que además, por ejemplo, que a lo mejor no lo sentimos así, por lo menos en México, pero ahí en Estados Unidos la diferencia política, es decir, un gobernador no se va a dejar ningunear nada más porque me lo dice el presidente, ¿no? Y el gobernador de California y la propia alcaldesa de Los Ángeles no se van a dejar. O sea, sí tienen ellos un manejo propio y que de alguna manera también influye a que el discurso de Trump, por lo menos el discurso, vaya disminuyendo. Es decir, mira, ni siquiera aquí te pelamos, o sea, no te metas con nosotros, ¿no? Es un poco los mensajes que han estado mandando en California, ¿no? Así es. Es interesante señalar que, por ejemplo, alrededor del 30 y tantos %, no sé exactamente la cifra, pero bueno, entre el 35, alrededor del 35, vamos a mantener más o menos así, son migrantes en Los Ángeles, tan solo en Los Ángeles. Y el 48, casi el 50%
de la población en Los Ángeles tiene algún tipo de vínculo hispano, ya sea mexicanos o inmigrantes, pues, que son legales, ilegales, o que son personas ya de primera, segunda hasta tercera generación. Entonces, es importante señalar. Por eso creo que también es importante para tanto el gobernador Gavin Newsom en California, plantear, demócrata obviamente, expresar ese desacuerdo que tiene con Trump. Ahora, políticamente, ¿qué es lo que sucede con Gavin Newsom? ¿Sí? Es interesante o sería interesante identificar si no estamos hablando de una posible opción política para los demócratas en el siguiente, en la siguiente elección. Claro. Eso es un punto también importante y que posiblemente haya identificado en ese sentido a Donald Trump y obviamente pretende, de alguna manera opacarlo, ¿sí? Obviamente va en la misma línea que Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, tienen esa misma sintonía. La alcaldesa incluso señala a Kristi Noem que ha sido, no lo califica de infame, hay una palabra también que señala, pero que ha sido irresponsable en la expresión que tiene respecto a culpar precisamente a Sheinbaum de esta cuestión de las movilizaciones, que eso también es un punto bastante interesante. Están, en todo caso, desacreditando, independientemente sea o no sea el planteamiento de Sheinbaum válido o no válido, independientemente de eso, está desacreditando las palabras de la propia funcionaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, planteando que es una expresión irresponsable con la dirigente de un país que es el principal socio comercial de Estados Unidos y con el que lo mantienen vínculos históricos a final de cuentas, ¿no? No, y que también revivió hasta la misma Kamala Harris, ¿no? Que estaba ya quién sabe dónde y al declarar Los Ángeles es mío y se abre ahí otra puerta, ¿no? Esto es interesante porque en realidad el gobernador de California, Gavin, no, dentro del mundo demócrata, no tenía una fuerza suficiente como para buscar la posible candidatura a la siguiente elección presidencial. Y ahora, con esto, pues lo que hace Donald Trump al final, pues es poner los reflectores sobre el gobernador, que a su vez ya lo demandó por haber utilizado la Guardia Nacional en California, violentando la ley que establece con claridad que el movimiento de la Guardia Nacional en los estados es una prerrogativa única y exclusiva del gobernador o la gobernadora. Entonces, bueno, todo esto también al final, en términos políticos y electorales, pues me parece que no le salió como estaba pensando el republicano de la Oficina Oval. Sí, que es un poco lo que le pasó cuando había estos conflictos entre las personas de raza negra y los blancos, con lo que pasó con George Floyd. Sí, con George Floyd, exactamente. Bueno, otro de los temas es Jalisco aquí cómo juega, porque a final de cuentas Jalisco y Los Ángeles pues hay una relación, ¿no? O California, pues. Bueno, yo comentaba hace un momento que el número de migrantes que están llegando aquí al estado, por lo pronto, a través de los albergues, prácticamente no tenemos. Esto no quiere decir que no estén llegando algunos migrantes al estado y que en ese Pero sentido, no en las caravanas. No en las cantidades que se puede suponer. Y aquí yo me quiero detener brevemente en algo que me parece que se sigue repitiendo y que no tiene anclaje con la realidad. O sea, constantemente la gente está diciendo en México es que las deportaciones masivas de Donald Trump y es que las deportaciones de miles de migrantes, me parece que eso también es hacerle el caldo gordo al republicano cuando en realidad no ha podido deportar a la gente que pensaba. Que eso no quiere decir que yo esté a favor de que deporten migrantes, al contrario, sí, pero una cosa es lo que dice el presidente que va a hacer y otra muy diferente lo que estamos viendo. No, y vemos que ni siquiera ha sido en su primer mandato quien más ha deportado. Claro. Ha sido Clinton y han sido los demócratas. Y volvemos a escuchar el muro. ¿Qué pasó con el muro? No sucedió. Pero, y voy a terminar con el Tratado de Libre Comercio con México, el Telecán. No sucedió. Vuelve a estar allanando el terreno, que sí consiguió elevar el salario mínimo en México, sobre todo en la industria automotriz, para que, claro, aquí después se colgaron su medallita por haber subido el salario mínimo. Sin embargo, no fue ni siquiera iniciativa de nuestro país.
fue una presión de Donald Trump. Entonces, yo quiero pensar que va también para renegociar el TEMEC. Está viendo cómo presiona a México para condicionar la cláusula minimis de valor de contenido regional de cara a la industria automotriz. Entonces, sobre qué va a hacer Guadalajara, Jalisco y los estados en general, incluso Aguascalientes me podría preocupar sobre toda la industria automotriz en nuestro país. O sea, se nos pueden ir marcas, veremos a ver si vuelve ahora Tesla al norte de nuestro país, porque ya se pelearon. Entonces, a ver, va a suceder que lleguen a nuestro país, va a elevar el valor de contenido regional. ¿Qué vamos a hacer también si se van la industria con todos los millones de empleos que podemos perder? Bueno, Entonces, ahora sí que como dirían los clásicos, pues en el capítulo anterior, más bien aquí en el próximo capítulo, porque esto va a continuar, pues ya veremos cómo nos va. Ya hablamos de los deportados, ya hablamos de las redadas, de qué tratará el siguiente capítulo, pues ahora sí que estén pendientes. A nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.